importante que es levantarse y seguir adelante con sus vidas, que hay mucho por hacer todavía. Ponemos este tiempo en tus manos, apresura los pasos de las personas que faltan por llegar, Señor. Y gracias, Señor, también por todas las mujeres que vienen aquí por primera vez, las ponemos en tus manos. Rodéalas con tus brazos de amor y atráelas a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes de empezar, yo quiero platicarles un poquito de mi testimonio, porque yo he sido una persona muy depresiva. Amén, Y lo que a mí en lo personal más me llevaba a deprimirme era cuando yo le fallaba a Dios. Era tan dura conmigo misma que yo no me podía perdonar a mí misma y eso hacía que yo me alejara del Señor porque me sentía indigna y caía en fuertes depresiones. No me levanten la mano, pero ¿cuántas de aquí le han fallado a Dios? Yo creo que todas, ¿no? Pero cuando entras en ese conflicto, ¿crees que eres la peor? ¿Crees que Dios ya no te puede amar? ¿Crees que ya Dios no te puede usar? ¿Que no te puede dar otra oportunidad? Y bueno, yo así estaba, muchas veces era lo que me llevaba a la depresión, entre otras muchas cosas. Pasé en mi matrimonio por cosas muy difíciles al punto de que estábamos a punto de divorciarnos, que me llevó a la depresión también. También me llevaba a la depresión el hecho de ver a mis hijos que estaban en malos pasos. ¿Cuántas de aquí no tienen hijos que están pues mal? Y uno como madre se preocupa y también eso me llevó a la depresión. Cuando supe que mis hijos habían sido abusados sexualmente, invadió todo mi ser una culpa. Yo decía, ¿dónde estuve como madre? ¿Por qué permití que les pasara esto? También caí en depresión y bueno, una tras otra depresión. Entonces sé lo que es la depresión. La última depresión que tuve no me duró, porque antes era de días, semanas, estarme ahí dormida sin querer saber nada, llorando y todo, ¿no? La última que tuve fue cuando recién empezó la pandemia. Operaron a mi mamá de la cadera, yo fui a cuidarla durante un mes y 3 semanas yo con las pilas y todo bien, pero la última semana yo estaba tan cansada que dije, ya no puedo. Llego de ahí, me fui a León con mi hija porque uno de mis nietos cumplió años y llegué en calidad de bulto, sintiéndome mal por no haber podido cuidar la última semana a mi mamá como ella se lo merece, ¿no? Entonces yo estaba muy mal, ya no quería saber nada, ya le decía, Señor, ya llévame por favor, yo ya no sirvo porque no pude atender bien a mi mamá. O sea, yo me iba a los extremos cuando caí en depresión, pura cosa negativa, todo pensamientos negativos, etcétera, ¿no? Y empecé a ver que mi hija comía más sano, preparaba comida sana. Empecé a ver que mi hijo nieto, Mikey, el mayor, todos los días hacía ejercicio y yo dije, a mí me faltan fuerzas. Esa falta de fuerzas fue la que me hundió realmente a no poder hacer lo que yo quería hacer con mi mamá, ¿no? Entonces ahí empecé a ver esos cambios, decidí tomar esos cambios, pero lo que realmente me levantó, y ahorita lo vamos a ver con detenimiento, fue que escuché una prédica en la que yo ya había leído muchas veces ese texto y si quieren ir buscando, por favor, Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 en adelante. Cuando yo escuché esa prédica, yo ya la había, o sea, sé de este tema y todo, pero Dios me habló muy fuerte. Y yo espero que el Señor te hable a ti. Yo no sé si tú vengas con depresión o si conozcas a alguien que está en depresión. Primero que nada, antes de leer el texto, ¿qué es depresión?
El diccionario normal lo traduce de la siguiente manera para que sepas, vayas viendo si sí tienes o no tienes depresión. Es decaimiento del ánimo, de fuerzas o de actividad, estado de abatimiento que imposibilita la acción. Se caracteriza por tristeza profunda e inmotivada. Puede ser física o psíquica. Esto es importante entenderlo. Hay depresiones que el problema es que tu cuerpo ya no segrega ciertas sustancias que necesitas y eso te puede llevar a la depresión. Por ejemplo, cuando a mí a la edad de 32 años me operaron de la matriz, me la sacaron, tenía un quiste, me sacaron la matriz y un ovario a los 32 años. Eso hizo que el climaterio, que bueno, a muchos lo conocen como menopausia, pero el climaterio es todo desde que empieza hasta que termina, se me adelantara. Entonces a la edad de 40 años yo empecé a tener depresiones, tenía migrañas y yo no sabía por qué era esas depresiones o esos síntomas, ¿no? Fue hasta que una amiga muy querida me llevó al doctor y ahí descubrí que eran los síntomas del climaterio. Entonces ahí yo tenía un problema físico. Entonces hay depresiones que son derivadas de un problema físico que tú puedes llegar a tener. Pero el día de hoy vamos a hablar de la depresión psíquica, o sea, la depresión emocional, la depresión que radica aquí en la mente, porque ahí es donde empieza todo el problema. Entonces, hay grados también, niveles de depresión. Hay depresiones, pues, que no es muy fuerte, en donde simplemente a veces no te dan ganas de hacer nada porque estás triste por X o Z causa, en donde te aíslas, pero pues ya no quieres saber nada ese día, ¿no? Y no es duradera, pero cuando ya cae en una depresión más fuerte, ya dura más, ya cruza por tu mente el que ya me quiero ir con el Señor. ¿A algunas les ha pasado eso? Así, seamos honestas. Que ya no quiero seguir viviendo, ya quiero, ¿sí? ¿Les ha pasado? Bueno, un grado más fuerte es cuando ya piensas en el suicidio. Y un grado ya muy malo es cuando llevas a cabo el suicidio, ¿no? Entonces, hay grados de depresión. Yo espero que si tú vienes con depresión, identifiques cómo estás y que hoy, en el nombre de Jesús, podamos erradicar esa depresión de nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a leer uno de a Elías. Elías era un profeta del Antiguo Testamento que fue grandemente usado por Dios. Antes de leerlo, en un capítulo anterior, no lo vamos a leer, yo se los platico, él había tenido una gran victoria, había destruido a 450 profetas de Baal, profetas satánicos, los había destruido y los había vencido. Y vemos en el capítulo 19 que Jezabel era una bruja, tal cual, que estaba casada con Acab. Acab era el rey de Samaria y el rey de Israel, cuya capital era Samaria, y pues su esposa lo controlaba y hacía todo, era una bruja de lo peor, ¿no? Pero vamos a leer lo que pasó en el capítulo 19, verso 1, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a los profetas de Baal que Jezabel sostenía, o sea, eran como cómplices, digámoslo así, de ella, ¿no? Y luego dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí vemos a Satanás, literal, usando a Jezabel para atemorizar al profeta Elías. Uno puede pensar, ¿cómo es posible que tuviera miedo? Y ahorita vamos a ver cómo ese miedo lo impulsó a huir, a aislarse, a irse. Dices, ¿cómo este profeta que venció a 450 profetas de Baal, que les dio muerte y todo, le tuvo miedo a una mujer?
no era la mujer, era el instrumento que Satanás usó para atemorizar al profeta de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y dice verso 3, viendo pues el peligro, porque él se sintió amenazado, ¿están de acuerdo? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Lo que vamos a estar leyendo nos da realmente las características o los síntomas que tiene una persona con depresión. Y quiero que vayas analizando si tú encajas en estos síntomas o en la mayoría de estos síntomas, porque hay muchos que tal vez no saben que están en depresión y esa depresión te puede llevar a más cosas que no te convienen. Amén. Entonces, el primer síntoma, si quieres anotar, de la depresión es que te aíslas. En este caso, él dejó a su criado y se fue. Entonces, el primer síntoma es que te aíslas. Y luego seguimos leyendo, verso 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. El segundo síntoma, aquí dice que él se fue al desierto. Es muy diferente cuando Dios te lleva a un desierto para probarte. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? Antes de que fuera tentado, fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y se posó sobre Jesús una paloma que era símbolo del Espíritu Santo, y de ahí dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. Una cosa es que Dios te lleve a ese desierto para probarte, como probó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y otra cosa es cuando tú te metes en un desierto. Cuando tú caes en depresión, el segundo síntoma es que te metes en un desierto. En ese desierto, ¿qué hay en un desierto? Nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque no hay agua. ¿Están de acuerdo? Los pocos animales que hay, escorpiones, tarántulas y todo, figuras de demonios, es lo que hay en un desierto. Entonces, cuando fíjense cómo opera Satanás. Él conoce tu vida. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? El ladrón, pero bueno, en este caso Satanás, él te conoce súper bien y conoce tus puntos débiles. Entonces, él no sabe lo que tú piensas, pero sí puede meter pensamientos en tu mente, ¿ok? Entonces, él va a poner pensamientos negativos en tu mente. Si tú a esos pensamientos les das cuerda, eso te va a llevar a meterte en un desierto. O sea, pongámonos por un momento en los zapatos de Elías. Elías ya estaba cansado y por eso se aprovechó Satanás. Oye, después de una guerra de 450 profetas de Baal, estamos hablando de 450 brujos. Hacerle frente a 450 brujos no es cualquier cosa, con uno ya tienes. Ahora imagínate 450, fue una guerra impresionante la que sostuvo. Lógico, estaba cansado. Y cansados aguas, porque cansadas podemos tomar decisiones nada buenas, equivocadas. Entonces, nunca tomes decisiones importantes estando cansada y estando enojada, tampoco, ¿sale? Entonces, él estaba muy cansado. Le llega esa noticia, le creyó al enemigo. O sea, Satanás usó a Jezabel para meterle en su mente, te van a matar. Ah, no, pues corro para salvar mi vida. Y se mete a un desierto. Entonces le creyó a esas palabras que no venían de Dios, ¿están de acuerdo? Venían de Satanás. Entonces, si tú le crees a esos pensamientos negativos que Satanás pone y les das cuerda, eso te lleva a ti a meterte a un desierto. Eso te lleva a ti a la depresión. ¿Van entendiendo?
cómo opera Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llega un pensamiento negativo a nuestra mente? Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes esa autoridad dada por Dios para echar fuera esos pensamientos que no vienen de Dios. Pero si les das cuerda, ¿a qué te va a llevar? A la depresión. Entonces, Elías le dio cuerda a esos pensamientos que Satanás le puso a través de ¿quién? De Jezabel. Entonces vemos que se mete en un desierto, vamos a seguir leyendo, y dice, y deseando morirse, o sea, no fue una depresión cualquiera, como, ay, sí, no tengo ganas y todo, pero al día siguiente te levantas y ya como si nada, ¿no? No, ya quería morirse, o sea, fue un grado más fuerte, ya no quiero, me rindo, ya no puedo. ¿Por qué pensó así? Porque le dio cabida a esos pensamientos que Satanás le metió, y por eso tú te puedes estar metiendo en ese desierto donde le das permiso a Satanás de afligirte, de atormentarte. Y bueno, seguimos leyendo. El tercer síntoma puede ser que deseas morirte. Dice, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tu autoestima se viene por los suelos. Cuando tú caes en depresión, ya no te valoras, piensas que todo lo haces mal, que nadie te quiere. Bueno, te vienes abajo, ¿sí o no? Entonces vemos que él dijo, ay, pues no soy mejor que mis padres, soy de lo peor, ya mejor quítame la vida, ¿no? Seguimos leyendo y dice, y echándose debajo del enebro, ¿qué dice? Se quedó dormido. No sé en qué número vamos de síntomas. A ver, el primero dijimos que era, te aíslas. El segundo, te metes en un desierto donde permites los pensamientos que Satanás te mete. El tercero es que quieres morirte. El cuarto es tu autoestima se viene abajo. El quinto es que solo quieres dormir, es una manera de escape, de no pensar en la realidad que estás viviendo. Entonces, las personas que están en depresión se la pasan durmiendo, ¿sí o no? No quieren hacer nada, quieren estar dormidas. ¿Por qué? Porque no quieren. Ay, perdón. Ay, se me fue. Se me espantó, disculpen. Bueno, quieres dormir todo el tiempo, evadir tu realidad. Entonces la depresión te lleva a querer evadir tu realidad. ¿De qué manera? Durmiendo. Entonces él se quedó dormido, ¿no? Dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Acuérdense que, bueno, eso lo voy a decir al ratito. Primero quiero mencionar algo. Una persona con depresión, algunas dejan de comer y otras comen en exceso. Entonces se van a los dos extremos. Algunas ya no quieren comer nada. Fue el caso de Elías, en donde no quería comer nada, llega un ángel y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces él miró y aquí el verso 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué dice? Y volvió a dormirse. Entonces, en el caso de Elías, no se imaginen una torta hawaiana la que le dio. Le dio un pan árabe, o sea, ¿han visto el pan árabe? Es delgadito así, ¿no? Entonces, ¿tú crees que con eso lo iba a alimentar? No, pero pues ahí luego les doy la enseñanza. Pero a lo que voy es el sexto, ¿sí vamos en el 6? El sexto síntoma es o dejas de comer o comes demasiado, ¿sí? Caes en ese síntoma también. Seguimos leyendo y dice el 7. Y volviendo el ángel de Jehová, para las que no sepan, el ángel de Jehová es Jesucristo. O sea, Jesucristo aparece también en el Antiguo Testamento como el Dios
el Dios viviente, o sea, el Dios que sí puedes ver, la parte de Dios humana que sí puedes ver, digámoslo así, ¿no? Pero aquí viene Jesús la segunda vez, lo toca y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esto es importante, aquí está la clave de todo, porque ahí salió de su depresión. Pero ¿qué lo movió a salir de su depresión? ¿Qué lo movió a levantarse? ¿Tú crees que un pan árabe y tantita agua lo levantó? No. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que realmente levantó al profeta Elías de la depresión fue la palabra que Jesús le dijo. Dice, levántate porque largo camino te resta. No fue el pan y el agua física que le dio. O sea, ¿tú crees que un pan árabe y tantita agua te den fuerzas para caminar 40 días y 40 noches? Sin comer y sin beber y nada. No. Fue esa palabra que le decimos rema que lo levantó del estado en el que se encontraba. Y ahí está la clave. Tu depresión puede desaparecer cuando tú buscas ese rema, esa palabra viva en la Biblia. Antes pues ellos no tenían Biblia, nosotros tenemos la Biblia. Y tú en la Biblia que tengas, tú puedes, cuando estés triste o afligida, léete los salmos, léete la palabra de Dios. Si eres hija de Dios, si eres cristiana, busca promesas de Dios. Esas palabras van a cobrar vida. Y esa palabra, ese rema, es el que te va a ayudar a salir de tu depresión. A mí cada vez que caía en depresión, me metía a la palabra, Dios me daba ese rema de que, hey, hay cosas por hacer todavía, no es tiempo de que te lleve. Y eso me levantaba. Hoy Dios te dice, si tú estás aquí, es porque hay un propósito en tu vida todavía. No es tiempo de partir. No es tiempo de ir a casa las que ya tienen a Cristo morando en su corazón. No es tiempo. Hay gente a tu alrededor que todavía te necesita. Pero bueno, luego espero que se hayan traído cascos porque vengo con todo. ¿Sale? Pero con todo para ayudarlas. No es para hacerte sentir mal, es porque de veras sé lo que es estar en depresión, en donde te sientes en un hoyo oscuro, que sientes que no hay salida, que todo lo ves mal. Pero hoy quiero que veas la luz, que estés al final de ese túnel oscuro en el que te encuentras y encuentres la luz, encuentres en Jesús la respuesta, encuentres ese rema que Dios tiene para ti, para que te levantes. Amén. Y bueno, así pasó con Elías. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál fue realmente la razón por la que Elías cayó en depresión? ¿Cuál creen que haya sido? ¿El miedo, la amenaza, nada más? Vean lo que dice el verso 10, de ahí del capítulo 19. Bueno, si quieren desde el 9, porque ahí nos quedamos, ¿verdad? Desde el 9 si quieren, el 9 y el 10. Dice, y allí y ahí se metió en una cueva, después de los 40 días y 40 noches que caminó, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Seguía en depresión? No, ya tenía un vivo celo, pero ojo, vean lo que dice. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué dice?
y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No solo se sentía amenazado, se sentía solo. Y muchas veces, no me levanten la mano, ¿cuántas de ustedes están en depresión porque se sienten solas? Porque tal vez con todo esto de la pandemia, un ser querido falleció, un ser querido partió y se sienten solos, solas. Y vienen fechas en donde se supone que siempre está la familia junta, y ustedes están solas. ¿Y dónde está ese familiar? ¿Con quién voy a pasar la Navidad? No va a estar ese ser querido ahí con nosotros. Y eso te puede llevar a la depresión, el sentirte solo o sola. Entonces hoy te digo, no estás sola. El Señor está contigo. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Es uno de mis versículos favoritos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, grábate eso, no estás sola. El Señor está contigo. Y bueno, voy a hacer un pequeño, parece comercial, pero es importante entenderlo. El libro del cual estamos sacando todo esto es de cómo salir de la depresión. Y en la compra de se les está regalando uno que se llama El enemigo de la Navidad. Y siempre creemos que la Navidad, tristemente seguimos tradiciones que no son buenas, en el sentido que hay tradiciones que contradicen totalmente la palabra de Dios, ¿no? Pero hay tradiciones que no se oponen tan directamente a la palabra de Dios, pero sí no son pecado, vamos a decirlo así, pero no convienen. Les voy a poner un ejemplo. La tradición nos dice, no, en Navidad toda la familia tiene que estar junta, ¿no? La tradición dice, oh, no, tiene que ser una comida especial. Y gastas todo el dinero, que ahí te lo encargo, y te afanas preparando la comida y todo. La tradición dice que tiene que haber regalos. Y todo por seguir una tradición nos hace afanarnos tanto en Navidad, y sobre todo a nosotras como mujeres, como más mamás y como abuelitas que quieres darle a todos tus nietos algo, ¿no? Que esa tradición te afana tanto. No digo que esté mal hacerlo, pero te afanas tanto por hacer eso que se te olvida la verdadera razón de la Navidad. ¿Dónde encaja Jesús en la Navidad? Miren, a mí me encantan las películas, parece que me estoy distorsionando, pero ahorita regreso, espérenme tantito. A mí me encanta la Navidad y me encanta ver películas de Navidad, pero si tú te fijas en las películas de Navidad, yo soy muy romántica y me encantan las películas de amor y todo eso, ¿no? Pero en todas meten a Santa Claus, como si Santa Claus fuera la razón de la Navidad. ¡Qué coraje me da eso! Ese Santa Claus ya está usurpando el lugar de Cristo, la verdad, ¿no? Y les decía, nos afanamos tanto porque toda la familia esté junta, nos afanamos tanto porque tiene que ser una comida, wow, nos afanamos tanto por los regalos y se nos olvida que la Navidad es recordar que Jesús vino a morir, que nació en un pesebre de una manera humilde, pero vino para salvarnos. Se nos olvida eso por estar tan afanadas. Y ¿saben qué? Eso no debe de ser así. Entonces muchas se encuentran solas porque tienen esos conceptos de tradición en su mente. ¿Sí o no? Pero te digo algo, tú puedes pasar una Navidad sola, tú con el Señor, y pasarla mejor que teniendo toda la familia y pleitos por acá, pleitos por allá. Nunca ves a tus primos o a tus tíos y en la Navidad los ves y puro pleito, ¿no?
O sea, ¿para qué querer una Navidad con toda la familia si es puro pleito? La Navidad no se trata de ti, se trata de Jesús. Se trata de festejarlo, de estar con nosotros, nuestro corazón que esté con el Señor. ¿Sí o no? Entonces, esta Navidad que sea diferente. Eso espero. Que esta Navidad te acuerdes de, no se trata de mí, se trata de ti. Y yo voy a pensar en ti en esta Navidad. Amén. Bueno, ya parece que me desvié, pero bueno. Regresemos a nuestro tema. Bueno, es que quería enfatizar eso con relación a la soledad, porque justo en este tiempo es cuando muchas, como dice Pame, se sienten tristes, pero es por seguir esas tradiciones, ¿se dan cuenta? Ahora, vamos a ver otro caso, ahora sí, de una mujer que también cayó en depresión, y me refiero a Ana. Vayan a Primera de Samuel, capítulo 1, por favor. Primera de Samuel 1, verso 1. Ana, les cuento un poco la historia, era pues la mamá del profeta Samuel, pero en este tiempo ella estaba casada, pero no podía tener hijos. Vamos a leerlo, ya lo tienen, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1, dice así. Hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. En aquel entonces era como muy normal que los hombres tuvieran más mujeres. En este caso él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Y qué dice? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a explicar algo y ahorita le seguimos. Esta mujer compartía a su marido con otra mujer, ¿no? La otra sí podía tener hijos y ella no podía tener hijos. Y cada año subían a donde estaba el tabernáculo, aunque dice aquí templo, se refiere al tabernáculo, donde todavía no había sido construido el templo. Era una tienda grande que fungía como el templo de Dios. Y ahí cada año subían para ofrecer sacrificios, etcétera, ¿no? Vamos a seguir leyendo el verso 6. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo quiero que se den cuenta que Ana, cada que subía, caía en depresión, porque la otra le recordaba que no tenía hijos. Pero su marido le decía, oye, yo te amo a ti más que a la otra. Cuando caes, esto apúntalo, es bien importante, cuando caes en depresión, solo ves lo que no tienes y no ves lo que sí tienes. Ana no tenía hijos, pero ¿qué sí tenía? El amor de su marido. La depresión, como les decía, te lleva a ese desierto donde solo piensas cosas negativas.
Y hoy yo quiero que tú reflexiones. Tal vez ya no esté ese ser querido que partió, pero tienes a otras personas, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que te necesitan. Amén. Enfócate, no en el que se fue, enfócate en los que están a tu lado, porque ellos te necesitan, te aman. El otro o la otra ya se fue, tal vez perdiste un hijo, pero tienes más hijos o tienes a tu marido, qué sé yo. Enfócate en lo que sí tienes, no en lo que no tienes. Tal vez perdiste un negocio con todo esto de la pandemia y económicamente te está yendo mal. Vive un día a la vez, acuérdate de esto. El pasado no lo puedes arreglar. Vive el presente, disfruta el presente y el futuro déjalo en manos del Señor. Él se va a encargar del futuro. Pero a veces nos preocupamos y cuando estás en depresión, muchas veces te preocupas por cosas que ni han pasado, pero tú ya te imaginaste toda una historia en tu mente de cosas que supuestamente pueden pasar, te imaginas que pueden pasar, cuando que nada que ver. Dios, déjaselo en manos del Señor. Dios tiene el control de tu vida. Amén. Y bueno, seguimos leyendo verso 9 y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, que ya les dije que no era el templo en sí, o sea, fungía como templo, pero él era el tabernáculo de Dios. Verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto también es una clave. Les dije que, ¿cómo salió Elías de su depresión? ¿Qué hizo? Recibió una palabra y nosotros podemos encontrar ese rema, esa palabra en la Biblia. Amén, para levantarnos. ¿Qué hizo Ana? Se metió a orar con el Señor. Sacó todo lo que había en su corazón con la comadre, con algún hombre, con alguna persona. No, lo sacó con el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Seguimos leyendo verso 11, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, fax, tipo microondas, ¿qué dice? Largamente. A veces solo oramos, ay Señor, mira, adiós, ahí te vas, ¿no? O vuelves a llorar, te vuelves a dormir, qué sé yo. Pero aquí la onda es sacar realmente lo que te está afligiendo, lo que te llevó a la depresión. Sácalo con el Señor. Tárdate lo que sea, llora, berrea, patalea, lo que sea, pero con el Señor. Amén. Dice, mientras ella oraba largamente delante de ¿quién? De Jehová, que es Dios. Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pues ella estaba platicando con el Señor. No sé si han visto las que manejan, de repente pasa un coche y ves a la persona y tú dices, ¿y ahora esta qué le pasa? O ves a cualquier persona que está platicando, a veces platicas contigo misma, ¿no? Pero muchas veces sí o no estás platicando con el Señor, pero la gente que te ve está re loca, ¿qué le pasa? Y no saben que estás platicando con el Señor. Bueno, así estaba Ana, ¿no? Y luego dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, o sea, estoy en depresión. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de ¿quién? De Jehová, del Señor.
no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, ¿qué dice? He hablado hasta ahora. Hoy te pregunto, ¿cuánto te has tragado? ¿Se lo has sacado realmente al Señor? Porque déjame decirte que Dios te escucha. Él está ahí a tu lado escuchándote. Él sabe la tristeza que hay en tu corazón, pero a veces no lo dejas actuar, porque a veces vas con Él, te sacas algo y, ay, bueno, adiós, ahí te ves, ¿no? Pero hoy déjale ese problema que traes, al final las voy a ministrar, se la vamos a soltar al Señor. Esa aflicción que traes, se la vamos a soltar al Señor, para que Dios entonces con libertad pueda obrar y ayudarte. Amén. Entonces se tardó, ¿sí o no?, en hacer esto. Y a veces nos tardamos nosotras en sacar lo que traemos con el Señor. Y vean lo que dice después, verso 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahora, acuérdense que en el Antiguo Testamento la gente no tenía una Biblia como tú y yo. Si tú querías recibir una palabra de parte de Dios, ibas con el sacerdote o ibas con un profeta. En este caso, ella recibió un rema de parte de Dios a través de ¿quién? De Elí, el sacerdote. Y Elí, Dios le dijo: ve en paz. En pocas palabras, yo te otorgaré la petición que me has hecho. En pocas palabras eso le estaba diciendo, ¿no? Dice, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque le dejó la causa al Señor y le creyó. Recibió un rema también, una palabra de parte de Dios: yo voy a hacer lo que tú me pediste. Y vemos que después, si tú sigues leyendo, que tuvo un hijo y se lo dedicó a Dios, y luego tuvo más hijos. Pero a veces creemos que tenemos un Dios pequeño. Ya sé que esta anécdota la he contado muchas veces, pero quiero contarlo otra vez. Me encanta. Estaba un niño con su papá y le dice: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y le dice el papá: ¿cómo te explico de qué tamaño es Dios? Y en eso ve un avión. Dice: ¿ves ese avión? De ese tamaño es Dios. ¿Tan chiquito? Dijo: chispas, no, creo que lo hice mal. Ok. Y lo lleva al aeropuerto y le enseña un avión. ¡Wow! No, pues sí está grande Dios. Pero ¿saben qué nos enseña esto? Entre más cerca estés del Señor, más grande lo vas a ver. Y entre más lejos estés de Dios, más chiquito va a ser. ¿De qué tamaño es tu Dios? No me digas, te lo dejo de tarea. Entre más cerca estés de Dios, más grande lo vas a ver. Y vas a darte cuenta que es el Dios de los imposibles. Lo que no es posible para ti, para Dios sí lo es. Amén. Y bueno, aquí vemos cómo Dios obró en la vida de Ana, sacó lo que traía, y eso era importante. Ahora, lo que quiero que aprendamos de Ana es que la depresión, esto ya se los mencioné, pero quiero recalcarlo, es que la depresión te hace ver lo que no tienes y no te hace ver lo que sí tienes, que fue el caso de Ana. Pero también la depresión nos hace ser bien egoístas. Y ejemplo de esto lo vamos a ver en la vida de Jacob. Vayan a Génesis capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37. Verso 33. Y antes de leerlo, les platico la historia. ¿Ya lo tienen? Ahorita lo leemos. Jacob tenía 12 hijos, pero su hijo consentido era José. Y él lo amaba más, dice que porque lo tuvo en su vejez, pero la realidad es que él había
también tenía dos mujeres, una era Raquel y otra era Lea, y él amaba a Raquel. Y él de hecho le sirvió 14 años a Labán, el papá de Raquel, para tenerla. Primero le dijo que 7 años, pero el papá le metió ahí a Lea, ¿no? O sea, como diciendo, no, aquí no se usa de que primero se vaya la chiquita y luego ya la mayor. No, ¿sabes qué? Te tienes que casar con las dos. Y bueno, le enjaretó a las 2 mujeres, ¿no? Pero él realmente solo amaba a Raquel. Entonces, pasó casi lo mismo que con Ana, que Lea tuvo hijos, Raquel no podía tener hijos, era estéril, y bueno, hasta Raquel le decía, ay, dame hijos o si no me muero, y él se enoja con ella, y oye, pues ¿soy yo acaso Dios que te prohibió el fruto de tu vientre? Pues ¿por qué me lo dices a mí, no? Entonces vemos que ella también estaba pues afligida de alguna manera porque no pudo tener hijos, pero después Dios le concedió 2 hijos, uno fue José. Y yo creo que por eso Jacob amaba más a José que a todos los hijos. Sin embargo, tenemos que amar a nuestros hijos por igual, ¿sí o no? Ya sé que tal vez te puedas identificar más con uno que en otro, pero no hagas distinción entre tus hijos. Todos tus hijos te necesitan. Ahora, el problema aquí es que hizo tan obvio el que amara más a José que a sus hermanos, que entonces sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia porque su papá lo amaba más. Y Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo José y se la regala, y pues sus hijos sus hermanos más lo odiaban, ¿no? Y vemos después que él tuvo sueños y cuánta cosa, y pues más lo odiaban, ¿no? Porque eran sueños de que Dios lo iba a usar grandemente, iba a estar por arriba de ellos, y pues más lo aborrecieron. Y entonces llegó un punto en el que sus hermanos lo querían matar. Pero por la intervención del hermano mayor de Rubén no lo mataron y lo vendieron. Bueno, primero lo metieron en una cisterna, y ya después se ve que Rubén fue con el papá para decir, todo está bien, era el primogénito, y en ese ínter se ve que lo venden, y entonces engañan al papá y le entregan la túnica de colores de su hijo José, llena de sangre, que ellos mezclaron la sangre, bueno, de un cabrito y embarraron ahí la túnica con la sangre y se la presentan al padre. Y vamos a leer lo que pasó. ¿Qué les dije? 33, ok. 37, 33, ok. Dice, bueno, desde el 32 si quieren vamos a leerlo para que retomemos esto que les dije. Dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Acuérdense que estaba llena de sangre. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto. En Egipto a Potifar, bueno, eso ya es a José. Pero aquí lo que quiero que veamos es que le pegó tan duro a Jacob el creer que su hijo había muerto, que él también se quiso morir. Se ve que ahí había una ligadura de alma que no venía de Dios. Hay ligaduras de alma que vienen de Dios que son buenas, como la tuvo David y Jonatán, que eran buenos amigos. Pero hay ligaduras de alma que destruyen, en donde tu alma está tan ligada a la persona que te hunde en vez de ayudarte. En este caso, su alma estaba tan ligada a su hijo que él quería morirse para estar con su hijo, ¿sí o no?
Pero ahí vemos algo bien egoísta, porque dice que sus hijos querían animarlo y él no los dejó. Era como diciendo, ustedes no me importan, el único que me importa es José. Y eso es ser egoísta, ¿sí o no? Entonces, tal vez tú has perdido a un ser querido y estás tan dolida y tan triste que solo estás enfocado o enfocada a ese ser querido que partió y no te están importando los familiares o seres queridos que te rodean, que te están necesitando. ¿Sí o no? Nos volvemos bien egoístas cuando caemos en depresión, solo mirando nuestro propio dolor, mirando lo que no tenemos, lo que nos está afligiendo, y no nos importan los demás. Y hoy te digo, tus seres queridos, los que te rodean, te necesitan. Enfócate en ellos. Suelta a esa persona que partió. Que duele, que puedes llorar, que tienes que pasar el duelo, sí, claro que sí, enfréntalo, pero hoy decide levantarte, entregarle esa persona al Señor y decirle, Señor, sé que si yo estoy viva es porque tengo un propósito y hay gente a mi alrededor que aunque tú no lo creas, te necesita. Amén. Y bueno, quiero que vayan a Isaías 57, esto es importante porque luego también somos bien egoístas con relación a la persona que partió. Porque si la persona que partió es un hijo o una hija de Dios, créeme, está feliz, está en el mejor lugar donde alguien puede estar. Ah, no, pero tú quieres que esté contigo. Ya lo tienen, Isaías 57, verso 1 y 2, por favor. Dice así, ¿ya lo tienen? ¿No? ¿Me espero tantito? Bueno, ¿ya? Ok. Isaías 57, 1 y 2 dice, perece el justo, un justo es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Ese es un justo delante de Dios, porque Cristo ya lo justificó. Amén. Dice, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos, o sea, los temerosos de Dios, los que aman a Dios, mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, hay personas que fueron hijos de Dios, que amaron a Dios y Dios se los lleva. Y tú estás, pero ¿por qué? Si era tan bueno, si hizo tantas cosas buenas. Yo tengo un caso que yo estoy segura fue a principios de la pandemia. Un varón que amábamos todos de veras, un siervazazo del Señor. Y Dios lo llevó. Bueno, a mí me pegó tan duro que dije, llora su familia, qué rollo, cómo le va a hacer y todo, ¿no? Pero después entendí, ese varón se preocupaba tanto por su esposa y por sus hijas, que si hubiera visto todo lo que iba a desencadenar la pandemia, hubiera sufrido mucho. Y yo estoy segura que Dios le dijo, mejor ahorita te llevo para que no sufras tanto y ya estés conmigo, ya con paz y tranquilidad. Y a veces Dios se lleva personas justas para que no sufran. Pero también he visto que a veces Dios se lleva personas para que otras personas vengan al conocimiento del Señor. En los sepelios, mucha gente se convierte al Señor. Entonces es como si a veces Dios tuviera que sacrificar a alguien para que otros vengan, para que lo conozcan. ¿A poco no? Pero lo que no hemos entendido, y también somos egoístas a veces con eso, es con la gente que partió, como la queremos tener con nosotros, ellos están súper bien, mejor que tú. Ya, suéltala, deja que sea feliz donde está, porque está feliz. Y tú sigue adelante con tu vida. Se los voy a demostrar de otra manera.
Vayan a Lucas capítulo 23, porque tal vez tú estás en la aflicción, es que no sé si está en la presencia de Dios o no, a dónde partió, dónde está esa persona que falleció. Aquí tal vez esto nos puede ayudar un poco. ¿Qué les dije? Lucas 23, verso 42. Cuando lo tengan, digan amén. Espérenme, ya me ganaron, espérenme. Lucas 23, verso 42 y 43. Bueno, antes de leerlo les platico. Estaba crucificado Jesús y a cada lado, habían crucificado también a unos ladrones y a un homicida, ¿no? Y uno de ellos, vean lo que le dice a Jesús. Verso 42, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, momentos antes de morir, reconoció a Jesús en su vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Podemos decirlo así. ¿Y qué le contesta Jesús? Dice, no tienes que hacer buenas obras antes de que yo te pueda salvar. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y saben lo que significa la palabra paraíso? Anótalo. Viene en el original griego y significa lugar de felicidad. A ese lugar van todos los que recibieron a Cristo en su corazón. A ese lugar de felicidad. ¿Sí o no somos egoístas cuando sabemos que un cristiano, realmente cristiano, porque hay muchos de nombre, que de veras amó a Dios, parte y nosotros lloramos y todo, en vez de gozarnos? El día que yo me muera, hagan fiesta, por favor, porque yo sé que voy a ese lugar de felicidad. Yo sé que voy con el Señor y ahí voy a estar contentos. Pobrecitas si se ponen a llorar por mí, no. Lloren pero de gozo, hagan fiesta, porque es que ya cumplí mi misión acá y estoy en la presencia del Señor. Entonces, pero somos tan egoístas que queremos tener a la persona, no nos importa saber que está contenta y feliz y libre de las aflicciones que tuvo. Tal vez estaba muy enferma, viste cómo sufrió y no, la quieres tener acá, sufriendo. No, está ahí, en la presencia del Señor. Ahora, tal vez tú estás afligida diciendo, y es que yo no sé si fue con el Señor, si está en la presencia de Dios o no. Le hablé muchas veces de Cristo, pero no quiso. Este ladrón, momentos antes de morir, no hizo buenas obras. ¿Se dan cuenta? Busquen Efesios capítulo 2, verso 8. Y mientras lo buscan les digo, no hizo buenas obras, pero él solo creyó en Jesús y en ese momento Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. O sea, en ese lugar de felicidad. Ahora vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Ya lo tienen? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, o sea, por medio de creer en Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por tus buenas obras. Es por creer lo que Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Qué hizo por ti? Pagó el pecado que tú y yo merecíamos por pecadores. Tomó ese castigo que tú y yo merecíamos. Y si tú crees que Él hizo eso por ti, que derramó su sangre para perdonar todos tus pecados y que resucitó al tercer día, porque no se quedó clavado en la cruz, sino que resucitó, es un Dios vivo. Y si tú hoy le das la entrada a tu vida, tú obtienes la salvación. Dice que es por fe y que es un don de Dios. O sea, Dios te regala una porción de fe para que tú creas lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz por ti. Y cuando tú crees, tú eres salva. Y pasas a ser una persona justa, no por tus obras, sino porque Jesús pagó por tus pecados.
Y Dios Padre ya no te ve a ti, sino ve a Jesús en ti. Y por eso eres limpia, por eso eres justa, no porque tú seas muy buena. Entonces hoy yo quiero invitarte, antes de ministrarlas, si tú hoy vienes por primera vez y quieres recibir a Cristo en tu corazón, entregarle tu vida para que Él te ayude a salir de lo que estás sufriendo, de lo que estás viviendo, te voy a pedir algo bien difícil, pero es de valientes. Ponte de pie. Si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, qué valientes, de veras las felicito. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Aquí te esperamos, ponte de pie. Es el tiempo que Dios tiene para llenar tu vida, para que te sientas amada, para que ya no te sientas sola. Él quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón. Quiere ser parte de tu vida. Y no te estoy metiendo a ninguna religión, porque ¿para qué si hay tantas? Solo te invito a tener una relación personal con el Señor. Amén. Entonces, bueno, ahí, queden separadas, por favor, si se puede, queden separadas las que quieran recibir a Cristo en su corazón, queden separadas y repitan esta oración junto conmigo. Van a pasar, espérense decanes, vamos a hacer la oración y ahorita les entregan las tarjetas, ¿sale? Porque quiero que se concentren, quiero que cierren sus ojos y todas, si quieren acompañarnos, repitan esta oración en voz alta. Y díganle, las que están paradas y las que están sentadas también, para apoyarnos. Cierren sus ojos y díganle: Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Jesús, por pagar ese castigo que yo me merecía por pecadora. Gracias por derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy te pido perdón por cada uno de ellos. Y Señor, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú me guíes, me guardes y me dirijas. Y Señor, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que al tercer día resucitaste, que eres un Dios vivo y verdadero, y que hoy entras a mi corazón. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a estas mujeres? Ahora sí, edecanes, ahora sí pueden hacer lo que estaban haciendo. Ya les entregaron una tarjetita, las edecanes, las que están paradas. Si no la tienes, van a pasar contigo. Si tú llenas esa tarjetita y la entregas allá atrás, te van a dar un obsequio a cambio de esa tarjetita. Eso es voluntario, solo si tú quieres. Amén. Y bueno, ahora sí voy a ministrarlas. Primero quiero que se pongan de pie las que se sienten solas. Tal vez estás casada y aún así te sientes sola. Y tal vez hay tristeza en tu corazón porque así te sientes. Tienes hijos, tienes esposo y te sientes sola. Yo me sentí mucho tiempo así. Y eso hizo que yo me refugiara más en el Señor. Y hoy puedo decir que tengo 2 maridos. Se oye gacho, pero es la verdad. Tengo un marido perfecto y un marido imperfecto. Y lo que no me da mi marido imperfecto, me lo da mi marido perfecto, que es Jesús. Entonces tú puedes dejarte llenar por el Señor y dejar de sentirte sola. Amén. Hoy, ¿qué vamos a hacer?
Hoy le vamos a decir, las voy a guiar en una oración. Pero antes quiero que cierren sus ojos y que platiquen con el Señor. Si es que quieres una pareja y no tienes, dile: Señor, tú sabes la necesidad y el deseo que tengo de tener una pareja, pero hoy lo pongo en tus manos. Y si tú eres una mujer casada, con hijos y todo, pero no te pelan y sientes que te sientes sola, dile: Señor, tú llena ese vacío en mi corazón que necesito. Yo, mientras ustedes platican con el Señor, yo voy a orar por ustedes, ¿ok? Pero ustedes platiquen con el Señor. Padre Celestial, escucha la oración de mis hermanas, de las mujeres que están aquí. Tú mejor que nadie sabes cómo se sienten. Y hoy clamamos a ti para que tú llenes ese vacío. Yo sé que hay varias que anhelan tener un compañero a su lado. Y yo te ruego que se haga tu voluntad en sus vidas. Que no se vayan con el primero que las trate bien o que les hable bonito, sino que realmente seas tú el que las llene, el que las guíe. Que seas tú el que les presentes al varón que tú tienes para ellas. Porque sabemos que hay muchos que nos pueden engañar. Pero hoy te suplico que en tu tiempo, no en el suyo, en tu tiempo, ellas puedan tener ese varón si tú sabes que lo necesitan. Y las que están aquí con ese corazón dolido porque se sienten solas, hoy te entregamos a sus maridos, a sus hijos, y yo te ruego que tú llenes ese vacío que hay en sus corazones, que puedan sentirse completas con tu amor. Y en el nombre de Jesús echamos fuera toda soledad. Señor, gracias. Gracias, papito. Tu obra en sus vidas. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Ahora quiero que se levanten las personas que han tenido, que están dolidas o hay depresión en sus vidas por la partida de un ser querido. Que se pongan de pie. Oh, amado Jesús, ¿qué vamos a hacer? Hoy le vamos a soltar a Dios a esa persona que partió, amén. Vamos a romper ligadura de alma por si la hay y le vamos a soltar a Dios a esa persona que ya partió. ¿Están de acuerdo? Las voy a guiar. Repitan conmigo: Padre Celestial. Las que están paradas: Padre Celestial, gracias. No entiendo nada. No sé por qué te llevaste a ese ser querido, pero tú sabes el dolor que hay en mi corazón. Me ha dolido mucho, pero hoy, Señor, te entrego a esta persona. Quiero que menciones el nombre de la persona que partió y le digas: Señor, hoy rompo toda ligadura de alma que pudiera yo tener con, mencione el nombre, y hoy en el nombre de Jesús te la suelto. Y Señor, sana mi corazón, levántame, ayúdame a aceptar esta realidad de que ya no está aquí, pero está contigo, o tú sabrás qué hacer con él o con ella. Pero hoy me levanto en el nombre de Jesús y sigo adelante, porque por algo sigo viva.
y hay personas a mi lado que me necesitan. Y hoy quiero, Señor, hacer tu voluntad y no la mía. Extiende tus brazos al cielo y dile: te entrego esta persona. Tome el control de mi vida. Y gracias, Señor. Lléname con tu amor. Llena ese vacío, esa falta de esta persona. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, de manera general, pueden sentarse. Y de manera general, quiero orar por todas. Amén. Padre Celestial, tú conoces cada corazón de las que están aquí. Tú sabes la necesidad que hay en sus corazones, la tristeza que hay en sus corazones. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas y solo hemos pensado en nuestro dolor y en nuestra aflicción y no nos hemos dado cuenta que también hay otros que están sufriendo. Hoy, Señor, te ruego que ayudes a mis hermanas a levantarse, que tomes el control de sus vidas, que puedan entender que hay un propósito detrás de todo, aunque no lo entiendan ahorita. Oh Padre mío, llénalas de ti, dales ese rema que ellas necesitan, que puedan desahogarse contigo y sacar todo lo que traen contigo, Señor. Y gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que cuidas de nosotros, que nunca nos dejas, que nos guardas, que nos proteges, que siempre quieres lo mejor para nosotras, aunque en el momento no lo entendamos. Oh, mi Dios, ayuda a mis hermanas y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de depresión y te damos las gracias. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Quiero hacer algo. Gina, ¿dónde estás?